Hola amigos de YouTube, espero que estén excelentemente bien. En este video vamos a terminar con la miniserie acerca de la enseñanza del purgatorio, en donde estamos analizando si el purgatorio es una doctrina bíblica o si no lo es. Muy bien, ya llevamos la miniserie se va a encargar de va a ser de tres videos. Ya están hechos los otros dos videos en donde estamos analizando textos bíblicos que ellos utilizan para basar la doctrina del purgatorio. En el primer video de esta serie tratamos con el texto de Mateo 12:32. En el segundo video tratamos con el texto de Primera de Corintios 3. Y en este último video vamos a tratar, o se va a llamar, el purgatorio y el evangelio. Vamos a analizar si la doctrina del purgatorio es compatible con el evangelio que enseña la Biblia, con el evangelio bíblico, con el sacrificio de Jesucristo, el cual es la enseñanza más fundamental de la escritura y la esperanza tan grande que nosotros tenemos. Si ustedes no han visto los primeros dos videos, se va a crear una lista de reproducción que se va a llamar el purgatorio. Cuando ustedes entren, van a ver todos los videos que se hagan acerca de la doctrina del purgatorio. En esta miniserie son tres porque estamos analizando los pilares de la doctrina del purgatorio. Pero posteriormente podemos analizar algunas otras cosas que se mencionan, pero derrumbando estas tres cosas que estamos analizando en estos videos, definitivamente el purgatorio se demuestra que no tiene ya ni pies ni cabeza. Pero para alguno que tenga duda, que quiera preguntar, que quiera dialogar acerca de esto, bueno, podemos también hacer videos acerca de eso. Y también en los comentarios déjenos sus dudas, sus preguntas, sus inconformidades y vamos a tratar con ellas sin ningún problema. Estamos totalmente abiertos. Y así si tú eres católico y crees en la doctrina del purgatorio, con todo respeto estamos haciendo estos videos. Hay diferencia de opiniones, pero lo importante es lo que la Biblia enseña. Entonces, tómalo, juzga lo que te estoy enseñando y analiza si esto es bíblico o no. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a la palabra de Dios. Nadie puede contradecir la Biblia, nadie. Todo el que se diga que enseña la Biblia realmente tiene que ir de acuerdo a lo que dice. Si alguien contradice la escritura, entonces definitivamente tenemos que no creerle a esta persona y estar en contra de esta persona en esa enseñanza. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Estamos enseñando lo que la Biblia dice. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar retomando lo que enseña la doctrina católica acerca del purgatorio. La definición del purgatorio y el catecismo católico, el 1030, enseña que el purgatorio es un lugar para los que en esta vida murieron en amistad con Dios, pero que no fueron perfectamente santificados. Eso es lo que dice. Y entonces si leemos un poco más, concilios católicos y todo esto, pues bueno, enseñan que los que no hicieron las suficientes buenas obras en esta vida, que creyeron en Jesús, en que Él murió y todo, pero que no hicieron buenas obras en esta vida, que no hicieron la penitencia suficiente para pagar o purgar por todo lo malo que hicieron, para recibir las consecuencias de lo que hicieron, entonces tienen que ir en primer lugar a un lugar de purificación, que no sabemos, pueden ser 5000 años, 500 años, 10,000 años, 100 años, dependiendo de lo que te haya hecho el nivel de purificación que hayas tenido, y después vas al cielo. O sea, estas personas que van al purgatorio enseñan que son salvas, pero primero tienen que pasar por este proceso de purificación, por los pecados que no alcanzaron a limpiar en esta vida. Muy bien. Entonces, el primer punto de este video es que el catecismo católico, la doctrina del purgatorio, en esa frase donde dice que murieron imperfectamente santificados, contradice rotundamente lo que dice Hebreos 10, capítulo 10, versículos del 10 al 14, que vamos a leer. Y dice así: y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados.
Muy bien. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, una Biblia avalada por la Iglesia Católica, para que no mencionen que, bueno, es que está cambiada. Es una Biblia avalada por los católicos. Entonces, esto es lo que está enseñando. Y vemos que si el Catecismo Católico nos dice murieron imperfectamente santificados. Pero si ponemos los ojos en el verso 10 y verso 14 de este capítulo 10 de Hebreos, nos damos cuenta en primer lugar que dice que por el sacrificio de Cristo fuimos santificados. Oblación significa sacrificio. Entonces, por medio del sacrificio de Jesús fuimos santificados en primer lugar. No dice que fuimos poquitos santificados, muy santificados. Fuimos santificados, lo cual quiere decir que ya fuimos santificados. No hay nadie que estando en Cristo Jesús, habiendo creído en Él, pueda morir imperfectamente santificado, porque la santificación, aquí lo vemos, no depende, esta santificación posicional delante de Dios, que hemos sido apartados para Él, ya somos salvos. Esta santificación no tiene que ver con nosotros, con lo que hagamos o no hagamos, tiene que ver con que Jesús murió. Aquí lo dice claramente, verso 10, fuimos santificados. Y no solo eso, Hebreos lo lleva más allá. El verso 14 dice que, en efecto, mediante una sola oblación o sacrificio ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. ¿Quiénes son santificados? Los cuales por los que Cristo murió. Lo vemos en el verso 10. Entonces, a los que son santificados perfectamente por el sacrificio de Jesús, aparte de eso, son hechos perfectos para siempre. Lo cual quiere decir que somos hechos completos delante de Dios y preparados para la salvación, que no depende de nuestras obras, sino del sacrificio que Jesucristo realizó por nosotros. Solamente por eso se refiere. Entonces, el Catecismo Católico contradice por completo Hebreos 10. El segundo punto es que el Catecismo Católico va en contra de la doctrina bíblica de la justificación. La doctrina de la justificación enseña que Dios ya no nos imputa ningún pecado, sino que somos justos delante de Él. Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado y por eso es que nos da la salvación. Y vamos a leer Romanos 2 en adelante para que veamos. Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Como también David proclama, bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa culpa alguna. Ahí, en el versículo 8, culpa es pecado, es amartía. Ustedes lo pueden investigar en los originales. Amartía es pecado. Entonces, lo que dice el verso 8 es, dichoso el hombre a quien el Señor no imputa pecado alguno, o a cual el Señor no le tomará en cuenta su pecado, según la traducción que lean. Pero es pecado. Aquí este texto está tratando con pecados, y el purgatorio trata con pecados. Entonces mi pregunta es, Pablo nos está enseñando que David habló acerca de esta justificación que Dios daría y dice, dichoso el hombre aquel a que el Señor no le tomará su pecado en cuenta. A ver, si la Biblia nos enseña que Dios, la justicia que Dios da por medio del sacrificio de Jesús, es que Dios no nos va a tomar en cuenta los pecados, entonces, ¿cómo es que en un momento dado sí me los va a tomar en cuenta porque los tengo que ir a purificar al purgatorio? No tiene sentido. Lean y lean este texto y entre más lo lean, más van a ver que habla de esto, que va totalmente en contra de la doctrina de la justificación bíblica. No, y aquí habla de las obras, o sea, dense cuenta. Dice, al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Está diciendo, el que trabaja, el que hace obras, entonces no se le va a tomar como regalo lo que se le da, sino como una deuda. Como cuando tú trabajas una quincena y en tu trabajo, pues al fin de la quincena te van a dar un pago. No es un regalo, es una paga por tu trabajo, te lo deben. Pero aquí está diciendo que no depende de las obras, sino que más bien para aquel que cree
en el que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Está hablando de un regalo, algo que se recibe y que no depende de nuestras obras. Entonces eso de que no, es que no hice la suficiente penitencia, es que soy imperfectamente santificado, no entra, porque la Biblia dice que la justificación es sin o aparte de las obras, como dice David. Y ya no hay ningún pecado que nos puedan tomar en cuenta porque Dios ya nos ha hecho justos. Es claro lo que dice la Biblia. Entonces, cuando tú mueres, vas directamente al cielo. ¿Qué mejor camino? ¿Qué exaltación más grande del sacrificio de Jesucristo? Que nos dice, la Biblia nos dice, el sacrificio de Jesús es suficiente, es perfecto, es excelente, hasta sobra por el valor de lo que hizo. La doctrina católica nos dice, no, Jesús no pudo hacerlo. No es suficiente su sacrificio. Se necesita de tu parte, se necesita que tú hagas algo, pero no. La Biblia nos dice, y así damos totalmente la gloria a Dios, de que Él hizo todo por nosotros. Nos dio el regalo de la salvación, el regalo de la justicia, y como Jesús pagó por nuestros pecados eficazmente, sin falla y sin falta, entonces ya Dios no nos va a tomar en cuenta el pecado que cometamos. Con esto de que Dios no nos va a tomar en cuenta el pecado que cometamos, no me refiero, para que no vayan a malinterpretar, bueno, entonces pecaremos porque Dios no nos va a tomar el pecado en cuenta. No. Tenemos que vivir una vida santa y justa delante de Él, obrar bien. Pero esto ya no es para ganarnos la salvación, ya no es para evitar ir al purgatorio, ya no es para ser perfectamente santificados por nuestras obras, sino por puro agradecimiento y por evidencia de que hemos sido justificados. Y de esto habla Pablo claramente en Romanos 6, 7 y 8. Léanlo por ustedes mismos y se van a dar cuenta que la misma pregunta que ustedes pueden tener, entonces si ya fuimos perfectamente justificados y Jesús nos limpia de todo pecado y ya no nos toma en cuenta el pecado en cuenta, entonces hay que pecar. Pablo lo habla así específicamente, dice, no, en ninguna manera. Porque entonces, si Dios me ha salvado del pecado, ¿cómo voy a continuar en el pecado? O sea, no van de la mano. Si yo digo que Dios me ha salvado del pecado, pero continúo en el pecado, entonces más bien Dios no me ha salvado. Porque el apartarte del pecado es más bien una evidencia de lo que Dios ya hizo, de que ya te justificó, de que ya te salvó, de que ya te santificó. Y no es algo que tú utilizas para lograr estas cosas. Espero me estén entendiendo. No es, las buenas obras ya no son para que tú seas justo, para que seas santo y para que te libres del purgatorio. Es porque ya fuiste salvo, porque ya fuiste santificado y porque ya eres acreedor al reino de los cielos por el sacrificio de Jesucristo y no dependiendo de nosotros. Es la doctrina bíblica. El tercer punto es: Jesús no murió solo para prepararnos para volvernos justos o santos. Él nos hizo justos y santos. Ya lo mencioné, pero solamente quiero aclararlo con un texto adicional para que quede más claro. Es 2 Corintios 5:21. A quien no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. No dice para que en algún momento seamos justos. No dice nos preparó para que nosotros ahora sí hagamos buenas obras y seamos justos. Dice fuimos para que Él murió, se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en su sacrificio en la cruz y su resurrección. Es más claro que el agua. ¿Cuándo eres justo? No, pues cuando llevo una vida bien, cuando a lo mejor puedo morir imperfectamente justo. La Biblia dice, hemos sido hechos justicia de Dios en Él desde que murió y resucitó de entre los muertos. Desde ahí Él ya nos ha hecho justos. Así que, ¿por qué vamos a tener esta doctrina del purgatorio? No hay lugar para ella. Y para terminar, porque se me está acabando el tiempo, termino leyendo Romanos 8:1 rápido. Dice, por consiguiente ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Y luego Romanos 8:31. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús el que murió? Más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Ahí está. Nadie puede condenarnos. El purgatorio es una especie de condenación por el pecado. No se engañen, el purgatorio no es bíblico.